Hola chicos, como podrán notar estoy un poco enferma. Por eso el video pasado pues no me pude presentar, ni mi compañera Sandra, y como ven hoy estoy sola. Memo no nos acompaña en esta transmisión, pero estoy yo para explicarles lo que es el periodo de la conquista y la colonización, que ocurrió más o menos en 1521 con la llegada de 3 grupos, que fueron los franciscanos, los agustinos y los dominicos, los cuales, ¿cuál creen que era su objetivo principal? Pues al llegar aquí a México en esa época, su objetivo principal era alfabetizar, como a su vez era evangelizar a los aborígenes. Los aborígenes vendrían siendo lo que son nuestros ancestros, los indígenas. Entonces lo que quería era que aprendieran nuevas culturas y aprendieran el idioma que era pues, de los españoles cuando vinieron aquí a colonizar las tierras. Lo que se quería era que aprendieran mediante más bien estos 3 grupos tenían diferentes formas de enseñarles, mientras que los franciscanos eran como más rígidos, querían que ¿cómo lo puedo explicar? Que aprendieran a vivir con lo mínimo, que si era comida, con lo mínimo. Les querían empezar a enseñar a vivir con poco, mientras que los agustinos eran quienes querían como empezarles a enseñar la lengua española mediante su misma lengua. Entonces lo que trataban de hacer estas personas fue aprendieron la lengua nativa de los aborígenes para poder enseñarles de esa manera el español, o como quien dice la nueva lengua. Así es como mediante el canto, mediante otro tipo de cuestiones, empezaron a aprender lo que es el español. Bueno, después de toda la evangelización y toda la alfabetización a los aborígenes, se crearon instituciones educativas, las cuales la primera fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el cual fue la primera institución en América Latina, la cual se trataba que evangelizar, o más bien enseñarles mediante la religión, educar a las personas, pero con frailes, que frailes eran como las personas, o más bien eran los maestros de ese entonces, pero pues como sabían, o como creo que saben, la educación en esa época o en ese entonces era, como se les suele decir, manejada por la iglesia. Entonces, en este entonces se les enseñaba lo que era la escritura, se les enseñaba a leer, y se les enseñaba mediante escritos bíblicos. No era tanto la educación que hoy en día se ve en México. En ese entonces, como los españoles vinieron a traer su cultura a lo que es México, trajeron esa cultura de la religión, de la religión cristiana que se ve hoy en día. Pero se preguntarán, si ya se dijo cómo era la crianza, cómo era la educación, cómo se les educaba a las mujeres. En ese entonces no era como se ve hoy. Hoy en día es como todo más igualitario, más ameno. En ese entonces o en esa época había una escuela que era la escuela para mujeres, o la escuela de las amigas, donde personas mayores, ancianas, enseñaban lo básico para el hogar: a lavar, a limpiar, a planchar y a cocinar. Así es como antes se les enseñaba lo básico, porque pues en ese entonces las mujeres te casabas y obviamente solamente estabas para el hogar, no estabas como en la época prehispánica, donde a los hombres se les enseñaba para el arte de la guerra, para el arte de la agricultura y otro tipo de cosas. A las mujeres desde esa época se les ha venido enseñando para lo que es las cosas para el hogar. Ya por último, si ya bien les hablé sobre la primera institución educativa superior en América Latina, la primera en México fue el 21 de septiembre de 1551, con la cual fue la Real y Pontificia Universidad de México. Fue la primera que hubo aquí, que se instituyó. Y bueno chicos, por mi parte es todo. Espero que hayan obtenido poquito de aquello que se vio en esa época, que fue el periodo de la conquista y la colonización. Ya por último, si ya bien les hablé sobre la primera institución educativa superior en América Latina, la primera en México fue el 21 de septiembre de 1551,
la cual fue la Real y Pontificia Universidad de México. Fue la primera que hubo aquí que se instituyó. Y bueno, chicos, por mi parte es todo. Espero que hayan obtenido poquito de aquello que se vio en esa época, que fue el periodo de la conquista y la colonización. Espero que les sirva en las próximas sesiones, que mis compañeros les estarán hablando sobre la revolución y la conquista. Ya a mis compañeros les tocará hablar sobre otros periodos que nos seguirán viendo en esta transmisión, videos seguidos. Bueno, chicos, por mi parte es todo. Espero que se lo hayan pasado bien, que les haya servido y nos vemos la próxima. Bye.